Buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy os hablaré sobre la Revolución China de 1911 a 1949. La evolución de China durante la primera mitad del siglo XX constituye uno de los procesos de reconfiguración nacional más complejos de la modernidad. Este fenómeno no puede entenderse meramente como una sucesión de conflictos bélicos, sino como una respuesta dialéctica a siglos de tradición imperial que colisionaron con las fuerzas disruptivas del imperialismo occidental y las corrientes intelectuales del republicanismo y el marxismo. El continente asiático se distinguía fundamentalmente de África en la percepción europea debido a la existencia de estados con burocracia milenaria y dinastías consolidadas, lo que otorgaba a China una identidad de imperio del centro, que rechazaba el comercio con quienes consideraba bárbaros extranjeros. Este aislamiento, sin embargo, se fracturó ante la superioridad técnica y militar de las potencias externas, desencadenando una crisis de legitimidad que culminaría en 1949 con la proclamación de la República Popular China. A principios del siglo XX, la dinastía Manchú o Qing se encontraba en un estado de erosión terminal. Este desgaste fue el resultado de una convergencia letal entre la presión externa del imperialismo y la implosión de la estructura interna del imperio. China había sido sometida a través de las guerras del opio y los posteriores tratados desiguales que no solo erosionaron su soberanía territorial, sino que también alteraron su ecosistema económico y social. La introducción forzada del opio por parte de Gran Bretaña generó una adicción masiva que desestabilizó la fuerza laboral y provocó una fuga masiva de plata, debilitando la moneda y la capacidad fiscal del Estado. La administración imperial padecía una crisis orgánica. El sistema de servicio civil, basado en exámenes confucianos, se había vuelto anacrónico. Mientras la población crecía exponencialmente, las cuotas de los funcionarios permanecían estáticas, creando una clase de intelectuales educados, pero descontentos que se convirtieron en agitadores contra el orden establecido. La corrupción era sistemática. Se estima que hasta el 50% de los impuestos recaudados se perdían en las manos de secretarios locales antes de llegar a las arcas centrales. La figura de la emperatriz viuda Cixi dominó este periodo, aunque apoyó la restauración Tongzhi y ciertos movimientos de autofortalecimiento, su conservadurismo impidió reformas estructurales profundas. Al morir en 1908, el poder recayó en Puyi, un niño de 3 años bajo una regencia ineficaz que fue incapaz de gestionar el aumento de los levantamientos populares que se duplicaron en un solo año. Frente al colapso imperial, surgió una oposición organizada lejos de los palacios de Pekín. El movimiento republicano se gestó entre los intelectuales y comerciantes chinos de ultramar, expuestos a la idea de democracia y modernización de Occidente. Sun Yat-sen, educado en Hawái y en Hong Kong, emergió como el líder capaz de aglutinar a diversas sociedades secretas y grupos dispersos en una sola organización, la Tongminghui, o la Liga Revolucionaria, fundada en Tokio en 1905. El programa de Sun Yat-sen se articuló en torno a los tres principios del pueblo, que buscaban una transformación total de la nación. Esos principios eran primero el nacionalismo, con la expulsión de la dinastía manchú y el fin de la humillación por parte de las potencias extranjeras; la democracia, con el cambio del sistema imperial por una república moderna con soberanía popular; y el bienestar del pueblo, con reformas sociales y agrarias para modernizar la economía.
Este ideario atrajo el apoyo de la burguesía nacional y de sectores financieros internacionales, incluyendo a figuras industriales japonesas vinculadas a conglomerados como Mitsubishi, que veían en una China modernizada un aliado estratégico contra el expansionismo occidental. Sin embargo, la implementación de estos principios encontraría obstáculos insalvables en la fragmentación militar del país. El detonante final del orden imperial fue la sublevación militar de Wuchang el 10 de octubre de 1911. Este levantamiento, precipitado por el rechazo a la nacionalización de los ferrocarriles a favor de los bancos extranjeros, provocó que una provincia tras otra declarara su independencia del gobierno central. El 1 de enero de 1912 se proclamó la República de China en Nankín con Sun Yat-sen como presidente provisional. La supervivencia de la nueva república dependía de la unificación militar. Sun Yat-sen, en un acto de pragmatismo político, cedió la presidencia a Yuan Shikai, en general más poderoso que el antiguo ejército imperial, a cambio de que éste forzara la abdicación definitiva del niño emperador. No obstante, este compromiso sacrificó el objetivo democrático de la revolución. Yuan Shikai pronto demostró ambiciones autocráticas, disolviendo el parlamento e intentando restaurar la monarquía consigo mismo como emperador en 1915, lo que provocó una nueva ola de insurrecciones y su posterior caída y muerte en 1916. Tras la muerte de Yuan Shikai, China se sumió en un caos de fragmentación conocido como la era de los señores de la guerra. Los caudillos militares gobernaban sus provincias como reinos personales, sumiendo a la población en una violencia brutal y un estancamiento económico. Fue en este contexto de desintegración donde surgió un nacionalismo más robusto y radicalizado. La humillación sufrida en el Tratado de Versalles en 1919, que entregaba los territorios chinos de Shandong a Japón, a pesar de que China había apoyado a los aliados, desató el movimiento del 4 de mayo. Este movimiento, liderado por estudiantes de la Universidad de Pekín, rechazaba tanto la debilidad del gobierno chino como la injerencia extranjera, promoviendo la ciencia, la democracia y un rechazo frontal a los valores confucianos tradicionales. Este fervor intelectual proporcionó el terreno fértil para la fundación del Partido Comunista Chino, el PCCH, en 1921. En 1924, Sun Yat-sen, buscando la unificación del país, reorganizó el Kuomintang KMT y estableció una alianza con la Unión Soviética y el joven PCSH, formando el primer Frente Unido. Moscú proporcionó ayuda militar y asesores para crear el Ejército Nacional Revolucionario en la Academia de Whampoa. Tras la muerte de Sun en 1925, Chiang Kai-shek tomó el control y lanzó la expedición al norte en 1926, una campaña militar exitosa que derrotó a los principales señores de la guerra. Sin embargo, el éxito militar exacerbó las tensiones internas. Chiang, representando a la derecha del KMT y a los intereses de la burguesía urbana, se volvió contra su aliado comunista en 1927. La purga comenzó con la matanza de Shanghái el 12 de abril, donde miles de comunistas y líderes sindicales fueron ejecutados. Este evento marcó el fin del primer Frente Unido y el inicio de una guerra civil intermitente que duraría décadas. La expulsión de los comunistas de las ciudades obligó al partido a refugiarse en el campo. Fue en este aislamiento donde Mao Zedong adaptó el marxismo a la realidad china. Contrario a la ortodoxia soviética,
que veía al proletariado industrial como la única vanguardia revolucionaria, Mao identificó al campesinado como el verdadero motor de la revolución. El PCSH comenzó a organizar un inmenso ejército campesino, prometiendo una reforma agraria radical y la eliminación del poder de los terratenientes. En las zonas bajas, bajo su control, implementaron políticas que garantizaban la subsistencia básica, ganándose la lealtad de millones de personas que se sentían oprimidas por el sistema feudal y la corrupción del KMT. Para 1934, el KMT había lanzado 5 campañas de cerco para aniquilar las bases comunistas en Jiangxi. Ante la inminente derrota, 80.000 comunistas emprendieron una retirada estratégica masiva conocida como la Larga Marcha. Durante un año recorrieron miles de kilómetros a través de terrenos insópsitos, atravesando ríos caudalosos y montañas nevadas bajo el acoso constante de las fuerzas nacionalistas. Aunque solo llegaron unos 8.000 supervivientes a Shanxi, la Larga Marcha se convirtió en la leyenda fundacional de la República Popular. El liderazgo de Mao se volvió indiscutible tras la conferencia de Zunyi en 1935 y el partido demostró una voluntad inquebrantable. Este periodo forjó a una élite de líderes endurecidos y resilientes que dirigirán el país tras 1949. La agresión de Japón, que había invadido Manchuria en 1931, cambió las prioridades de la nación. Mientras Chiang Kai-shek insistía en priorizar la lucha contra los comunistas antes de enfrentar a Japón, sus propios generales comenzaron a rebelarse contra esta política. En diciembre de 1936 se produjo el incidente de Xi'an, donde Chiang fue secuestrado por el general Zhang Zuiliang y obligado a aceptar un segundo frente unido con los comunistas para combatir a los invasores japoneses. Durante la guerra contra Japón, que duró desde 1937 a 1945, las estrategias de ambos bandos revelaron sus fortalezas y debilidades a largo plazo. Los comunistas implementaron una guerra de guerrilla a gran escala, organizando a la población rural detrás de las líneas japonesas y expandiendo su influencia política. En cambio, la KMT adoptó una estrategia más conservadora y estática, esperando que los aliados occidentales derrotaran a Japón, lo que llevó a un desgaste de su legitimidad y a una percepción de inacción ante la población. Al final de la Segunda Guerra Mundial, el Ejército Rojo había crecido de 40.000 a cerca de 1 millón de soldados, consolidando su control sobre las vastas zonas del norte de China. Tras la rendición de Japón en 1945, la tregua entre el KMT y el PCCH se rompió. A pesar del intento de mediación de Estados Unidos, personificado en la misión de George Marshall, la guerra civil estalló con toda su fuerza en 1946. Aunque inicialmente el KMT contaba con superioridad numérica y apoyo militar estadounidense, su gobierno estaba plagado de corrupción, hiperinflación y una moral militar en declive. Las tropas nacionalistas comenzaron a desertar en masa hacia el ejército comunista. Para 1949, el PCSH había tomado las principales ciudades del país, incluyendo Nankín y Cantón. El 1 de octubre de 1949, Mao proclamó la fundación de la República Popular China en Pekín. Chiang Kai-shek y los restos del KMT se refugiaron en la isla de Taiwán, marcando el fin de la guerra civil en el continente. La victoria comunista fue percibida no solo como un triunfo militar, sino como una victoria del relato de liberación nacional frente a la dominación extranjera y a la opresión de las élites tradicionales.
En conclusión, la Revolución China transformó el equilibrio de poder en Asia y en el mundo. Al lograr la unificación de un país fragmentado y humillado, el PCCH sentó las bases para el surgimiento de una nueva potencia global. El éxito de Mao radicó en su capacidad para entender que la fuerza de China no residía en su élite urbana, sino en la inmensa mayoría campesina, cuya movilización cambió el curso de la historia contemporánea. El fin de la era de los señores de la guerra y la expulsión del imperialismo marcaron el inicio de un proceso de modernización autoritaria que, a pesar de sus inmensos costes humanos, redefinió la identidad china para el siglo XXI. Y hasta aquí llega el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Suscribiros y darle like. Y nos vemos en el siguiente. Chao.